está? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos en esta edición de Periodismo en Plural. Le invitamos a que se quede en esta mesa de discusión en los próximos minutos y le doy la más cordial bienvenida a quien nos acompaña, Charo Bareño. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, un día revolucionario. Sí, te asueto. Qué gusto. Iván Arrazola. Hola, buenas noches a todas, a todos, un gusto estar aquí. En el 113 aniversario, por cierto, Gabriel Torres. Muy buenas noches, Trini, buenas noches a Gabriel, a Iván, a Charo. Tenemos una mesa de lujo. Así es, Gabriel Ibarra. Siempre un gran gusto estar con ustedes en esta gran mesa, en temas vitales para Jalisco y para México. Antes de entrar con el primer saque, obviamente, de los temas, hace muchos años se acostumbraba que cuando había un evento como este, ¿no? Los papás, las mamás nos pedían a los hijos, hijas, que nos sentáramos a verlo, ¿no? Y no te podías, porque si tenías asueto no era así como de vacaciones, era para ver aquello, ¿no? Tan importante. Fue un evento importante el del presidente hoy, Gabriel Ibarra. Sí, fue importante, pero no lo vi. No lo vi, bueno... ¿Te portaste mal? No hiciste tu tarea. Así ha cambiado el país, ¿no? Sí. O sea, esos temas antes no los perdíamos. Nuestros hijos, pues... salían con el sombrero, con los bigotes, viva México y todo lo demás. Y hoy como que eso se ha diluido, en los últimos años se ha ido diluyendo y es parte de esa transformación que el país vive, que la vida vive, pues, como ese gran suceso que se registró en el país, que fue hace ya más de 100 años. 113 años. Ya. Que de hecho lo decía, ¿no? El presidente cuando iba a empezar toda la ceremonia, ¿no? Que gran parte de los elementos del ejército mexicano se encontraban cubriendo tareas en Guerrero, Charo. Así es, y sobre todo lo que hace hoy el presidente es dar ascensos a militares. Y darle el informe de un nuevo decreto. Exactamente, y sobre todo realzar la participación del ejército mexicano en varias labores, ¿no? Como lo de Acapulco, en labores como el combate al narcotráfico. O sea, yo creo que es lo destacable también de esta fecha y sobre todo en cuanto a los elementos del ejército mexicano, ¿no? Bien, pues les tocó a ti, Iván, verlo, dedicarle unos minutos al desfile del conmemorativo de la Revolución Mexicana. De forma muy general, pero sí lo vi. Es una fecha muy importante. Finalmente la Revolución Mexicana pues es un hecho que nos ha marcado como país. Nuestro marco constitucional pues deriva de esta gesta y pues es un hecho importante el conmemorarla. 1917, la Constitución. Es correcto, pues es el surgimiento de un Estado postrevolucionario que dio origen a un partido de la revolución que se transformó 3 veces. Hay algunos que dicen que 4, que por eso estamos en la 4ª. Y además engendró una manera de hacer política, porque yo creo que así como en Argentina, que está tan de moda el tema hoy día, hablamos del peronismo, que el peronismo más que un partido es una forma de asumir y de comportarse ante el poder. Creo que el priismo en México también fue una escuela grandísima en la que generó también, más que un partido, una militancia. El priismo es una forma de entender y de ejercer el poder muy peculiar. Bien, pues esta noche, y qué bueno que abrimos con eso, ¿no? Para no olvidarnos que muchas personas descansando en casa, ojalá les esté yendo muy bien, pero pues hay temas también que tenemos que abordar esta noche y uno de ellos es la inseguridad en los Altos de Jalisco. La semana pasada, también en la zona de la Ciénega, pero este fin de semana nuevamente se enfrentan civiles armados contra fuerzas del ejército mexicano, dejando personas fallecidas. También hablaremos de las definiciones en Jalisco en este ambiente político electoral. Esta semana se espera tener ya la candidatura por el frente aquí en el estado. Y un tercer tema, ya lo decías, Gabriel Torres, pues está de moda, claro, hubo elecciones en Argentina y queda una persona que se identifica con la derecha o la ultraderecha, que es precisamente Milei. Así que vamos comenzando justo con lo sucedido este domingo 19 de noviembre, donde se registra un ataque de civiles armados con vehículos blindados, con una fuerza que al momento de enfrentarse al ejército mexicano deja 3 elementos de las fuerzas nacionales sin vida. Así, Charo, pues comenzamos contigo. Sí,
fíjate, fue una semana movida que empezó el lunes con el asesinato del subdirector de Zapopan. Subdirector operativo que llama mucho la atención al entrar él, y son 4 sicarios, como les dicen, 2 mujeres y jóvenes, o sea, se ven jóvenes donde disparan contra el elemento, contra el funcionario policíaco, y de ahí fue el jueves 16 lo del enfrentamiento en Ocotlán, donde también hubo bloqueos, hubo cierre de clases, y pues fue algo que cimbró, ¿no?, esa zona, obviamente al Estado y al país, por lo que estaba sucediendo. Ahí encontraron 2 centros operativos de presuntos de los grupos delincuenciales. Este domingo lo de Teocaltiche, cuando desde septiembre hay presencia de elementos de la Guardia Nacional, elementos del Ejército Mexicano, de la Policía Estatal, y aún así, o sea, se da estos enfrentamientos, lamentablemente con la pérdida de 3 elementos del Ejército Mexicano, 3 heridos, donde en las imágenes se ve, o sea, fue en el crucero con Nochistlán, en la carretera esta, y ahí es donde se da este enfrentamiento, cuando el enfrentamiento que se da el jueves en Ocotlán, hubo un elemento de la Guardia Nacional que resultó lesionada. Ella estuvo internada, todavía está todavía hoy el coordinador del Gabinete de Seguridad del Estado, Ricardo Sánchez Berúben, habla de que puede perder el brazo por el ataque que le dan directamente de un arma de alto calibre, ¿no?, de uso exclusivo del ejército, y lamentable esta situación que está viviendo la población de la región de la Ciénega, con estos enfrentamientos, con estos bloqueos carreteros, que aunque la autoridad estatal y la autoridad federal nos informaron que fue inmediatamente, se controló esta situación. Sin embargo, de las 6:55 que fue el enfrentamiento el domingo en Teocaltiche, ya pasadas las 9 ya había un control, ¿no?, entre comillas. Sin embargo, aquí volvemos a lo mismo, ¿no? Es la ciudadanía la que está con miedo de este tipo de situaciones. No sabes, vas conduciendo en la carretera, no sabes lo que te va a pasar, estás dentro de tu zona de confort, en la plaza de la cabecera municipal, en el negocio o en tu casa, y hay este tipo de enfrentamientos, una bala perdida o alguien que resulte herido, lamentablemente, ¿no? Esta situación es lamentable, y sobre todo de que desde que septiembre se dieron estos operativos que son constantes y hay una permanencia, valga la redundancia, permanente en la zona, ¿no? Claro, y de hecho creo que algo que lo detonó fue la desaparición de estos 5 jóvenes del Lago de Moreno, Gabriel Torres. Y desde ahí en adelante estamos... Sí, ese triángulo del terror que se generó allá hacia los Altos y luego la frontera con Zacatecas en Teocaltiche. Y a mí me llama mucho la atención, Trini, cómo hemos normalizado la violencia y los decesos. Hoy se habla de 3 soldados. Raro fue el medio que le puso el nombre de los 3 caídos. O sea, 3 soldados, 3 fichas cayeron. No, son 3 seres humanos de un cuerpo de élite que es la Guardia Nacional, que fueron dados de baja por grupos criminales. Pareciera uno de los episodios interminables más de nuestro estado de Jalisco y de nuestro México, donde nos estamos acostumbrando a ver este tipo de notas ya como parte de la cotidianidad. Ya no son en realidad noticias, son más bien que hubieran asesinado a 3 miembros del ejército mexicano en las inmediaciones de la frontera entre Jalisco y Zacatecas, que hay un buen número de desplazados, que hay retenes en las carreteras federales. Todo esto parece ser que ya es parte de nuestra vida cotidiana, no la excepción, sino la regla. Mira, tan lo es que son diferentes casos, sin duda, pero en Villa Fontana Acua, en Tlajomulco de Zúñiga, damos cuenta hoy en nuestros espacios noticiosos que fueron acribilladas 3 personas, 3 hombres entre los 30 y 25 años de edad aproximadamente, ¿no? Con aproximadamente también 30 casquillos percutidos que se quedan en la zona, Gabriel.
podremos estar hablando de diferentes dimensiones de la inseguridad, pero al fin de cuentas trastocando la paz y la seguridad con la que la gente tiene que transitar para hacer su día a día. Pues lamentablemente es una cotidianidad ya que se está viviendo. Puede ser en Tlajomulco, puede ser en Tonalá, puede ser acá en el centro comercial número wow de aquí de Guadalajara, de Zapopan, como ya sucedió. Puede ser en Teocaltiche, puede ser en Ocotlán, puede ser en Mazamitla o en San José de Gracia, zona fronteriza con Jalisco. Entonces, pues es una descomposición que vemos, los gobiernos rebasados, lamentablemente, y lo más lamentable es que es el 5º año, ya estamos en el 6º año, y habría que reflexionar qué pasó pues en estos últimos 5 años con los gobiernos. Yo no digo ni el de aquí, ni el de allá, ni en el otro, ¿no? Sino simplemente con los gobiernos. Es lamentable, pues, donde dijéramos, bueno, las estrategias tuvieron buenos resultados, los índices criminales han disminuido, van a la baja, pero no, lamentablemente no, la realidad es otra. En los discursos y en las narrativas de los gobernantes, pues van a salir con estadísticas, tratando de convencer pues que se le va ganando a la criminalidad, pero en los delitos de alto impacto, ahí están presentes y bueno, tienen un impacto, una trascendencia nacional, algunos internacional, y bueno, pues es la asignatura pendiente que queda para los futuros gobernantes, y creo que por mucho se ha constituido en el gran problema de este país. Y un problema que no nació hace 5 años, hay que decirlo, es un problema que ya traemos arrastrando cuando menos 20 años, ¿no? Desde la guerra que declara Felipe Calderón en Michoacán, el gobierno de Peña Nieto. Que lo hace por algo también, no, sí, no bueno, surge ahí, ¿no? Sí, sino sí, que viene... el asunto es las estrategias, ¿qué resultados han tenido? O sea, obviamente que tienen ellos la gran responsabilidad pues de enfrentar a los malosos, de que el Estado de Derecho se imponga, de que los que la hacen la pagan, de acotar a esos grupos que atentan contra la estabilidad, contra las instituciones. Sin embargo, hacemos una retrospectiva y un recorrido de 18 años para acá, y ¿qué ha pasado? ¿Se va ganando la batalla o se va perdiendo? Pues ustedes que nos ven, saquen sus conclusiones, pero hoy este tipo de noticias son más recurrentes, se presentan más, y ahora, como bien señalan, las víctimas no son ciudadanos nada más, o son de entre los grupos criminales que se confrontan, que se disputan el control de un territorio, sino que son militares, ¿no? ¿Cuándo íbamos a ver a militares? Aquí elementos de la Guardia Nacional, los que han muerto, como murieron también el año pasado otros 3 en esa zona de Los Altos, y cómo de 2006 a la fecha son más de 600 militares los que han perdido la vida, y en estos últimos años son 23 elementos de seguridad entre locales, estatales y federales los que han caído pues en Jalisco. El año pasado fueron 21, y bueno, lamentablemente las estrategias pues no vislumbran, las señales que nos mandan no son precisamente de que la guerra se va ganando, ¿no? Entonces, pues son asignaturas pendientes que quedarán para los que vienen, que en este momento empezarán a pedirnos el voto, a hacer sus propuestas, a ver qué nos ofrecen, qué compromisos asumen, si van a decir pues que este tema es del gobierno federal o es de ellos. De hecho, es lo que quisiera ver, ¿no? Claro, de hecho, cuando haces ese vínculo, ¿no?, con el proceso en el que estamos, con este último año de ejercicio, ¿no?, para muchas administraciones en nuestro país, hubo un municipio en Jalisco que no pudo tener elecciones municipales en el periodo anterior, y que le preguntan hoy precisamente a los representantes en Jalisco del INE si ya tienen focos rojos. Si ya tienen focos rojos, si Gilotlán de los Dolores ahora sí le van a garantizar el derecho al voto a la población. Y con todo esto que estamos viendo, ¿tú cómo prevés, Iván? Se tiene que ver con gran preocupación lo que está sucediendo en el estado de Jalisco, pero lo que está sucediendo en el país.
Este es un asunto, es una lucha entre narrativa y realidad, ¿no? La narrativa de las autoridades que dicen, no, bueno, es que se están atacando las raíces de la violencia, ¿no? Por eso están estos programas sociales, porque a partir de atacar la pobreza, pues seguramente se va a terminar con el tema de la inseguridad. Entonces, lo que veamos, pues es en realidad una exageración de los medios. Posiblemente es son los enemigos del gobierno los que no quieren que las cosas cambien, pero esa no es la realidad. Una pregunta que tendríamos que hacernos es, en realidad, ¿quién manda en los municipios, ¿no? Vemos un municipio como Zapopan, lo grande, lo fuerte que es, y cómo pueden asesinar como lo hicieron a un mando policíaco, ¿no? ¿Qué esperar entonces, por ejemplo, en Teocaltiche, donde la policía está intervenida, donde hay centros de operación, de vigilancia por parte del crimen organizado? Vemos, por ejemplo, hoy la respuesta gubernamental, bueno, se hicieron operativos, entonces a eso se debieron estos ataques que vimos el fin de semana en Jalisco, ¿no? Me parece que de alguna manera esta estrategia, sobre todo que se ha planteado a nivel federal de los abrazos no balazos, ha tratado de hacer invisibles los problemas que tenemos, ¿no? Y me parece que mientras no tengamos claro que pues, en realidad el problema de la inseguridad sigue y es un problema persistente y que compete a todos los niveles de gobierno, no vamos a encontrar una solución. Y que hay zonas definitivamente donde se tiene que prestar mayor atención. Vamos a hacer una pausa y justo vamos a regresar con este ambiente político electoral que se vive ya en México. Hoy arrancaron las precampañas en el calendario federal, así que de eso y más después de la pausa. Bueno, ya le decía antes de la pausa, este 20 de noviembre arrancaron las precampañas en el calendario federal. Hace ya algunos días, pues las actividades en Jalisco se comenzaron y estamos viendo ahora precandidatos o a candidatos únicos que están recorriendo pues el estado, ¿no? Para darse a conocer, sobre todo en las candidaturas para el gobierno del estado de Jalisco. Hay enojos dentro del frente también. Hay cosas que todavía no quedan muy claras de cómo se van a ir acomodando las fichas sobre la mesa, Iván. Hay procesos que no terminan de quedar claros, como bien lo mencionas. El 20 de noviembre oficialmente arrancaron las precampañas a nivel federal, pero pareciera que llevamos mucho tiempo ya de una muy larga campaña que no parece tener fin, y lo que nos falta todavía, ¿no? Por ver. En esta precampaña, cada candidato o candidata va a tener la posibilidad de gastarse más o menos 90 millones de pesos en estos 60 días que van a durar las precampañas hasta el 18 de enero. Pero bueno, habría que ver si se van a gastar ese dinero, se van a gastar más, además de todo el que ya se han gastado en los procesos internos. Y nunca supimos qué pasó con los espectaculares, ¿no? Para seleccionar o esos mensajes internos en los partidos. El INE informará en los próximos meses cómo está. Años. Sí. O años. ¿Cómo estuvo esta situación? Pero podemos comenzar las apuestas otra vez. Pero pareciera que en estos momentos ya todo está definido, y sin embargo me parece que al menos a nivel federal las dos precandidatas y el precandidato, que todavía no los podemos llamar candidatos, aunque lo van a terminar siendo, tienen muchas cosas por resolver, ¿no? El raspón que Claudia Sheinbaum se llevó con la candidatura fallida de García Harfuch, me parece que es algo que la puede afectar, ¿no? O sea, en los reacomodos que se van a dar. ¿Sí le quitó el que no haya sido su candidato, el que estuviera como pre ahorita? La jefatura de gobierno de la Ciudad de México es, después de la presidencia de la República, el puesto más importante. Tener control sobre ese puesto es estratégico para cualquier presidente de la República, y evidentemente no tener esa posición consigo podría afectar a Claudia Sheinbaum. En el caso de Samuel García, por lo que vemos es, ya hay en este momento un gobernador interino que es su secretario de gobierno, pero no hay claridad, porque si el Congreso no define quién va a ser ese gobernador sustituto, bueno, no sustituto, sino provisional. Interino.
es una definición. Y bueno, en el caso del Frente, pues tampoco salieron las cosas como ellos esperaban. La Ciudad de México finalmente se decide por dedazo, deciden que sea Taboada el candidato a la jefatura de gobierno. Entonces, me parece que de alguna forma estas tres candidaturas les falta todavía, ¿no? Por definir, por de alguna forma terminar de cuajar. Lo que vamos a ver en los próximos 60 días pues son estos llamados a simpatizantes, a militantes acerca de las propuestas. ¿Y si lo que van a hacer. traduces a Jalisco? Y si se traduce a Jalisco, bueno, el Frente se ha tardado mucho tiempo ya en definir, mientras Morena, mientras MC ya lo han hecho. Me parece que ese rezago les va a costar, ¿no? Ya van en este momento pues con un atraso importante y pues bueno, habrá que ver si esta elección puede ser de tercios, que se ve complicado, ¿no? ¿Solo retraso o, Gabriel Ibarra, también una especie de conflicto dentro del Frente? Sí, pues no terminan de ponerse de acuerdo, como que algunos se sobrevaloran más que otros y como que también hay la pretensión de existir un gandallismo adentro, ¿no? El PRD pues quisiera venderse como si fuera de a de veras, ¿no? Lo digo, si fuera de una fuerza pues mayor. Sabemos pues que si fuera solo Están difícilmente... nostálgicos en aquella fuerza que parece tenían que no en el entienden siglo pasado. que son otros tiempos, ¿no? Y que si fueran solos pues difícilmente lograrían conservar el registro como partido. Entonces ha habido pues esos tipos de situaciones. Y finalmente, bueno, pues no son procesos democráticos, son acuerdos populares de grupos de poder, como finalmente también en Morena sucedió. Iván lo acaba de señalar, el caso emblemático de la Ciudad de México, en el cual pues se hace una encuesta y la encuesta pues con una gran ventaja, 15%, casi 15 puntos adelante García Harfuch que Clara Brugada, pero como no era del beneplácito de los grupos radicales y a lo mejor del círculo presidencial, pues lo bajan y el argumento pues alégale al umpire, como dicen en el béisbol, el tema de la paridad de género, ¿no? Aquí va paridad de género y va derecho y no se mueve. Y no me quito, ¿no? Entonces, tú preguntabas sobre si afectaba a Clara Sheinbaum. Esto que pasa en la Ciudad de México, a Claudia, entre Clara y Claudia, se me confunde, y entre Delgado y Delgadillo, otro tema que se me confunde, y bueno, pues en el caso de la doctora Sheinbaum, ya no le iba a decir. No, ya, ahí déjala ya mejor. Ya te concluyó el análisis. Doctora Sheinbaum. Dile, doctora. Voy a decir, sí le afecta, porque fue la primera decisión que ella toma, o sea, agarró muy en serio lo del bastón, ¿no? El bastón de mando, se la creyó, y pues resulta pues que no era así, y bueno, pues quedó exhibida, ¿no? Yo no diré yo no voy a repetir que quedó humillada, porque el otro día lo escribí y no faltó quien me llamara la atención, que era muy fuerte esa palabra, bueno, pero quedó exhibida, o sea, no tiene el poder pues que simbólicamente anunció el que manda, que sigue mandando, que lo tendría, la transición que se daría. Pero bueno, te iba a decir, ahorita lo que te pone serio... aterrizando en Jalisco, el frente en Jalisco. Ya hay definiciones pues de Movimiento Ciudadano y hay decisiones también de Morena y la Alianza. El frente. Yo comentaba la semana pasada que sería bueno que sacaran un desplegado en diversos medios, se busca candidata, ¿no? De parte del frente, porque pues no se veía claro, los otros ya habían avanzado y pues ¿qué pasa con el frente? Está pero dormido. Son 3 mujeres está las dormido. que están... Bueno, ya dieron visos de que existen, ¿no? De que respiran, de que están vivos. ¿Cuándo será? ¿Entre el martes y miércoles? Creo que el miércoles, y parece que la decisión ya se tomó, ya hay acuerdos de que sea Laura Aro, ¿no? La presidenta estatal del PRI, la que sea candidata. No es mala Laura, creo que es un buen cuadro. El asunto pues habrá que ver pues si las marcas que traen PRI, PAN, PRD pueden lograr competirle a esas dos grandes fuerzas que pareciera pues que a Jalisco se va a disputar entre dos gigantes, entre MC y entre Morena y los aliados. Pablo Lemos
y Claudia Delgadillo. Habrá que ver pues si Laura Aro, que si se confirma que va a ser la candidata, si logra romper esta lucha de dos, ¿no? Interna. Platicaste con ellas, ¿no? Sí, el interés era de las tres, de hecho, y Laura incluso el viernes me comentó pues que trae toda la intención. O sea, los tres partidos, PRI, PAN, PRD, tienen al frente como presidentas y ellas traen un acuerdo, o sea, garantizando esa unión, pues esa solidaridad entre ellas. Pero aterrizando en lo nacional, coincido con Iván y con Gabriel, y sobre todo, más que todo, me voy con los conflictos internos de cada uno de los partidos que traen. El Frente, con lo que pasó con Taboada, que renuncia Rubalcaba al PRI, porque ya había un acuerdo con Rubalcaba. Sin embargo, dentro de lo de la paridad y entre los acuerdos cupulares, pues lo bajan, o nunca le dijo Alito que sí iba a hacer, y ponen a Taboada. Lo de Omar García Harfuch, también coincido que se la creyó Claudia Sheinbaum en cuanto a que ella era la que iba a decidir, aunque el presidente haya dicho que yo no me voy a meter en esto, pero pues obviamente tiene la mano completamente metida en el proceso interno en Morena. En Movimiento Ciudadano también se nota las precampañas tan flojas que traen todos. Ya hay registros para la presidencia municipal de Morena, del Movimiento Ciudadano. Y en cuanto al Frente, pues también no acaban de aterrizar, ¿no? O sea, no hay definición, pero sí al interior, sí coincido con Gabriel, que va la decisión por Laura, sobre todo por cómo se decidió en México que fuera un panista, y que aquí le van a dar al PRI la candidatura. En el caso de Morena, también en cuanto a los porcentajes decidió Jalisco la Ciudad de México, obviamente, porque más del 40% que traía García Harfuch contra menos del 20% que traía Clara Brugada, ahí se decidió que fuera mujer, ¿no? Y pues eso delimitó, porque los que salieron sacrificados en cuanto al porcentaje en las encuestas fueron Guanajuato con Ricardo. De las 9 candidaturas. De las 9 candidaturas fueron el Guanajuato y Jalisco, que traían Lomelí y Ricardo, el ex titular de Profeco, si no me acuerdo, Schaeffer. Traían más del porcentaje, pero no les daba el 10% que tenía que haber la diferencia, por eso es que suben. Había una cuestión de que si le daban al Verde aquí en Jalisco la candidatura, se la dieron al final, aunque pues obviamente Claudia Delgadillo trae sus orígenes en el PRI, estuvo en Morena en la elección pasada, sin embargo se fue al Verde ecologista, y se hablaba de que Chiapas iba a ser para el Verde, Jalisco iba a ser para Morena, que eso es lo que estaban peleando. Sin embargo, al final se la dan a Claudia Delgadillo, ¿no? Como al Partido Verde Partido Verde, ¿no? Pero bueno, de repente se olvidan, ¿no? ¿Cuál es o en qué partido estás cuando hay un acuerdo y cuando me llama la atención, ¿no? Cuando aseguras que no son procesos democráticos, sino que son asignaciones, ¿no? Y en el Frente aquí en Jalisco, con esas 3 mujeres que desde el principio han salido, ¿no? Hablando, fotografiándose las 3 en esta imagen de cordialidad, ¿no? Sin embargo, se siguen disputando entre los partidos y no las dejan, ¿será? ¿No las dejan terminar de concretar su proyecto? Lo que pasa es que, son las presidentas de comités estatales de partidos nacionales. Es decir, al final esos partidos no son partidos locales, no son las dirigentes máximas de su partido, sino las dirigentes en Jalisco. Y esos partidos tienen una fuerte costumbre centralista respecto de las definiciones de última instancia en materia electoral. Es decir, los comités nacionales siempre opinan fuerte. En el caso del PRI, pues resuelven a nivel nacional. En el PAN ha sido el partido que históricamente más ha permitido a los comités estatales tener definiciones. No obstante, hay una fuerza nacional que influye. Y el PRD, como ustedes bien lo apuntan, pues es un partido más nacional que local
Jalisco. Entonces, pues está muy difícil. Ahora, respecto de que de dónde vienen, que si Claudia Delgadillo viene del PRI, bueno, es que eso es como un poco desmemoriado. Alfaro viene del PRI, el Pope viene del PRI, Uribe viene del PRI, Enrique Ibarra viene del PRI, Esquer viene del PRI, Pizano viene del PRI, Caro Cabrera viene del PRI, AMLO viene del PRI, Porfirio viene del PRI, Cuauhtémoc Cárdenas viene del PRI, Ricardo Monreal viene del PRI, Marcelo Ebrard viene del PRI, Adán Augusto viene del PRI, Manuel Bartlett viene del PRI. Es decir, y de los gobernados actuales, Miguel Barbosa viene del PRI, David Monreal viene del PRI, Miguel Ángel Navarro de Nayarit viene del PRI, Alfonso Durazo de Sonora viene del PRI, Lorena Cuellar de Tlaxcala viene del PRI, Julio Menchaca de Hidalgo viene del PRI, Américo Villarreal viene de Tamaulipas, militaron en el PRI. Entonces lo que pasa es que, híjole, pues el PRI era el partido hegemónico en México. Los que tienen, digamos, más de 15 años de trayectoria política, es casi seguro que pasaron en algún momento por las filas del Revolucionario Institucional. Y decir que hoy a alguien se le puede descalificar por su futuro priista, pues no, los grandes líderes de la izquierda vienen del PRI. Digo, le pesa a quien le pese, es así, ¿no? Incluso algunos del PAN. Tenemos 23 años, ¿no? En y casi todos los de Movimiento Ciudadano. Dante Delgado fue gobernador de Veracruz por el PRI. Entonces, no vas a denostar es que el PRI es como que seas como el peronismo en Argentina. De un partido. El único que no viene del PRI es Samuel García, ¿verdad? Sí, que viene del Movimiento Ciudadano. Diferente Samuel García de... Pues los muy jóvenes, te digo, los que no traen mucha trayectoria política. Los que traen trayectoria política pasaron por el PRI casi todos, ¿no? Incluyendo al presidente de la República actual. Pues fue presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Tabasco, ¿no? Militó y se formó nada menos que con un gran gobernador del PRI en esa entidad que fue Enrique González Pedrero, y tuvo sus principales colaboradores que rompen de cara al Frente Democrático Nacional de 88 y luego la fundación del PRD en el 90, pues se compone con buena parte de la estructura, digamos, del capital político del naciente partido de izquierda venía de una ruptura del PRI. Pero no descalificas por el hecho de que vienen de partidos como en el PRI o el PAN, porque te vas a encontrar entre tus orígenes a todos los candidatos y precandidatos, ¿no? Sino por los acuerdos populares que ya lo estamos viendo, que lo estamos comentando. Populares hay en todos lados. Sí, no, totalmente que Morena se las echó igual. No. El Frente, no dejaron a Beatriz ni siquiera llegar al término de la contienda. Más popular que eso, o Movimiento Ciudadano, no se están poniendo de acuerdo Dante y el gobernador de ver cómo que no hay procesos democráticos. No, y eso voy. Permíteme terminar con eso, Trini, que es la parte importante. A ver, las precampañas se legislaron en México para que hubiera procesos previos de democracia interna, porque se empezaba a practicar. Incluso el PRI nuevo de la esferita, aquel que empezó a hacer votaciones, de la gente podía ir con su credencial para votar por el candidato del PRI, aunque fuera un proceso con algunas chapuzas, digamos, eso apuntaba a que México iba a empezar a ensayar mecanismos de democracia interna para la elección de sus candidatos. Pero si los van a elegir por encuestas, ¿para qué queremos precampañas? Es decir, ¿qué hay en disputa si al final lo están resolviendo las dirigencias nacionales, el presidente de la República, los gobernadores? Si es una encuesta la que va a definir el candidato, ¿realmente no ocupan la precampaña? ¿Precampaña para qué? Las precampañas eran para darle a los militantes el legítimo derecho de decir quién eran sus candidatos. Y eso ningún partido, ni el Frente, ni MC, ni Morena, lo hicieron. Nos esperamos a mañana pasado, entonces, para poder ya, esta semana podríamos entonces, Iván, ya tener todas las piezas aquí en la mesa. Exactamente, ya tenemos candidaturas definidas y ahora sí ya pueden empezar con sus precampañas, con candidatas y candidatos únicos, ¿no? Algo curioso. Exactamente, porque para eso son las precampañas, para dar a conocer quiénes son las fichas fuertes y que entre todas esas se eligiera al candidato o candidata. Sin embargo, aquí ya están aprovechando estos 60 días para hacer una campaña adelantada, porque son y serán agosto. Candidaturas únicas, ¿no? Desde agosto están en eso, ¿no? Pues sobre todo para posicionar la marca al candidato, candidata. Para eso va a servir Hay quienes dicen que se va a cansar el votante.
Ya está cansado. Sí, ya está cansado desde antes. Pues ojo, porque necesitamos acudir a las urnas, sin duda es algo que no se nos tiene que olvidar, ¿no? Tenemos que hacer una pausa y cuando regresemos, justo fueron a las urnas este fin de semana en Argentina, al regresar los resultados de la elección para ser el presidente de este país sudamericano. Volvemos. Bueno, es justo el candidato Milei quien triunfa en las elecciones de este fin de semana en Argentina y tomará posesión el próximo 10 de diciembre con una propuesta, la de refundar Argentina y con una crisis económica, con una inflación de más del 140% y con un esquema de dolarización de la economía y que, hablando primero en la parte política, ¿no? La tendencia de Milei, ¿cuál es para identificar hacia dónde va Argentina, Iván Arrazola? Bueno, todos lo identifican como un ultraderechista, bueno, pues porque se opone al aborto, que digamos ese es se opone al asistencialismo, que pues dice que ha hecho mucho daño a Argentina, ha atacado al Papa Francisco, diciendo que es comunista, digo, un Papa argentino. Es un personaje polémico, ¿no? Hecho que ondeó también la bandera de Israel, ¿no? En redes sociales, dice que no se avergüenza de ser blanco, ¿no? Que no está en contra de lo que él llama la ideología de género. Entonces, hay aspectos de este candidato que, bueno, ya ahora virtualmente presidente, que llaman mucho la atención y que pues de alguna forma se une a este club donde están Bolsonaro, donde está Donald Trump, que pues son de alguna forma personajes con los que se identifica. Pero quisiera abordar un punto que, pues porque bueno, ya muchos hoy ven como una tragedia el que este hombre llegue al poder, ¿no? Dicen, bueno, Argentina, ¿dónde va a parar? ¿Qué va a pasar con Argentina en los próximos meses? ¿Qué va a pasar seguramente? Pues en principio no llega con todo el poder Milei porque no va a tener la mayoría en el Congreso y eso es algo muy importante para poder avanzar muchas de las reformas que él pretende, como esto de desaparecer el Banco Central, dolarizar la economía. Y además Argentina en los últimos años se ha caracterizado por este proceso de alternancia. Estuvo Mauricio Macri del 2015 al 2019, después llega Alberto Fernández, peronista, y ahora llega este personaje Milei. Pero me parece que esto también tiene de alguna forma un trasfondo, porque si algo no caracteriza a los argentinos, a las argentinas, pues es el tema de la paciencia. Argentina viene saliendo de toda esta etapa tan larga que fue el kirchnerismo, que gobernó del 2003 al 2015, tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández de Kirchner, pues fueron los amos y señores de Argentina, ¿no? Y si Cristina Fernández hubiera podido ser nuevamente la candidata si un tribunal no se lo impide, ¿no? De alguna forma, me parece que también este resultado, pues es parte precisamente de este desgaste que ha tenido el peronismo, ¿no? en los últimos años y que Alberto Fernández pues no pudo detener tampoco estos malos resultados, ¿no? Me parece que tendríamos que ser muy precavidos respecto a si, no sé, Argentina se va a ir al precipicio con la llegada de este hombre. No me parece que lo sea. Lo que sí hay algo es que en Argentina la población también es muy, vamos a decirlo así, vigilante de este tipo de gobiernos y pueden obligar a renunciar a presidentes, ¿no? Ya lo hicieron en el 2001 con Fernando de la Rúa. Me parece que no la va a tener sencilla, ¿no? Hay muchos factores que de alguna forma todas estas promesas, si no se cumplen en tiempo, en 2 años cuando los argentinos vayan nuevamente a las urnas, así como llegó, así se puede ir Milei, ¿no? Que ojo, haría falta esperar que este economista que está llegando a la presidencia muestre exactamente con cada una de las peritas y manzanas sobre en qué va a consistir esta transformación que prometió, ¿no? Que habrá en Argentina. Así es, y sobre todo
que va a tener, sobre todo la situación que tiene Argentina, ¿no? Como él lo dijo, tiene un gobierno que le dejaron un gobierno quebrado, totalmente, de ser un país de más rico del mundo, hoy son el número 130, la mitad de los argentinos son pobres, el 10% indigentes, basta, dice él, del modelo empobrecedor. Él se compromete en tres premisas: un gobierno limitado que cumpla a rajatabla con los compromisos que ha tomado, respeto a la propiedad privada, el comercio libre y sobre todo el modelo de decadencia que dice él que debe de quitarse. El hecho de cómo llega, sorprende, lo estábamos comentando previo a la entrada del programa, de que el que es el titular de Hacienda tenía el 45% en la primera vuelta, y luego cómo le dan el mayor número de mujeres, y ahora cómo es Iván nos estaba diciendo, el 66%, si mal no recuerdo, Iván, de la votación que tuvo en esta segunda vuelta, donde él sale triunfador, donde su vicepresidenta también es una ultraderechista, o sea, catalogada como ultraderechista, hija, bisnieta y nieta de militares, que ella es congresista y se dio a conocer por la defensa de las víctimas del terrorismo. Ella fue una defensora y es una defensora de estas víctimas del terrorismo en varias etapas que ha tenido Argentina. Y ha hecho una mancuerna con Milei, ¿no? Y también el hecho que le da una gran ventaja en esta segunda vuelta a Milei es la participación del expresidente Macri, Mauricio Macri, y la candidata que estaba, Patricia, no me acuerdo ahorita del apellido, que se le une, y es lo que hacen la fuerza, sumen la fuerza. Yo sí siento que veo que es un gobierno que va a tener complicaciones, como dicen, no tiene el Congreso, y sobre todo para hacer las reformas que se requiere, y que el que tiene que demostrar, tú lo estás diciendo ahorita, tiene que demostrar que puede, y sobre todo porque el voto que le dieron y lo que estábamos viendo el domingo en las elecciones, tantos los comentarios de la población que iba a votar, los argentinos y argentinas que iban a votar, que ellos decían, estamos yendo a votar porque queremos que haya democracia, por la democracia, decían, y por cómo está el país económicamente, que ya estamos hartos. Así claro. estaban. Y ni hablar de Massa, ¿no? Pues que lo ponen, y lo decíamos, no lo ponen de candidato cuando él era el secretario ministro de Economía, y en tiene un país sumido en crisis económica. Imagínate, bueno. Que bueno, le apostaban a que Pues la sí. agenda de género, por ejemplo, le La diera agenda de género le dio el voto en la primera vuelta, ¿no? Y que con eso Massa. iba a conseguir, ¿no? Mira, yo creo que el fenómeno de Milei, primero hay que decirlo, pues es la decisión democrática de los argentinos. Yo creo que en este momento... ¿Solo ellos saben? Pues ellos tenían el derecho de elegir y eligieron. El señor va a ser presidente a pesar de las filias y fobias que despierta, por decisión democrática de los argentinos. No se robó las elecciones. De hecho, tenía todos los pronósticos en contra cuando arrancó el proceso de primera vuelta. Ni siquiera se le esperaba que llegara, digamos, como segundo más votado en la primera vuelta. Después, cuando van al balotaje o segunda vuelta, pues se creía que no tenía mayor probabilidad. El peronismo ha sido un grupo de interés muy fuerte que ha gobernado por muchos lustros Argentina, y yo creo que los aliados de Milei son de dos tipos. Fue el candidato del TikTok, del WhatsApp y de las redes sociales. Es el candidato de lo que él definió los soldados de la Fuerza del Cielo de Milei, que son puros votantes menores de 30 años a los que convocó muy fuerte en las redes sociales. ¿Y qué convenció? Lanzó unas propuestas derivadas de algo que ya venía mostrándose en su biografía. La biografía, imagínense, la biografía del hoy presidente electo de Argentina se llama El Loco, escrita por el periodista Juan Luis González. Y las propuestas más polémicas, no las únicas, pero las más polémicas, es la reducción del Estado a su mínima expresión. Bueno, pues habrá que verlo. Privatizar no necesariamente es mola. ¿Qué quiere reducir? No hay que verlo. Pero dice, por ejemplo, cierre de ministerios como el de salud y educación, pues malas. Eliminación progresiva de los subsidios, dependiendo de cuáles.
Anular la ley que permite el aborto, malas, porque estás yendo contra la extensión de derechos. Anular la ley que impide las Fuerzas Armadas para que realicen tareas de seguridad en el interior, pues malas. Acabar con la inflación que supera el 140%, muy buena. ¿Quién estaría en contra de que tener un presidente que combata frontalmente la hiperinflación? El tema es cómo lo va a hacer. El cierre de Banco Central, híjole, se antoja un retroceso también. La negación de los abusos cometidos por la dictadura, pues malas. Una reforma laboral, dice, para reducir las cargas de los patrones y eliminar las altas indemnizaciones en despidos injustificados, pues habría que revisar cómo están esas leyes. Permitir la venta legal de órganos, terrible, ¿no? Desregular la venta de armas, o sea, que ya los argentinos puedan comprar su pistola y su metralleta, ¿no? Como en Estados Unidos. Bueno, pues nomás vean lo que pasa en Estados Unidos. Y finalmente, dolarizar la economía argentina. Pues parecieran que son propuestas que, como lo dijo Iván, no se pueden lograr sin hacer cambios constitucionales y legales profundos para los que no tienen mayoría en el Congreso. Entonces, yo creo que una cosa fue el candidato y espero que una muy distinta sea el gobernante, porque el gobernante tiene que adaptarse a las condiciones reales de lo que puede hacer, de lo que le permiten las instituciones del gobierno y las leyes, y tampoco es que el señor tenga un cheque en blanco, como sí lo tuvo, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador al inicio del periodo presidencial, que tuvo también mayoría en el Congreso. No mayoría calificada para modificar la Constitución, pero sí mayoría absoluta, logró una mayoría absoluta. Ahora bien, estamos frente al presidente, ojo, que consiguió 15 millones de votos en Argentina. En este momento, Milei es el presidente de la Argentina más votado en toda la historia de ese país. Y eso, por supuesto, que le da un nivel de legitimidad alto, y al menos al inicio de su periodo va a ser muy difícil detener las órdenes, los decretos presidenciales para sacar adelante algunas reformas. Sí creo que el peronismo no está completamente derrotado. Perdió la presidencia de la República, pero tiene una mayoría legislativa importante. Y creo que también se le puede formar, como le ocurrió a Macri, una coalición opositora en el Congreso que no le permita ir mucho más allá, sobre todo en estos temas radicales. Yo no veo una posibilidad real, por ejemplo, de que Argentina en este momento dé marcha atrás en los derechos para la mujer. No lo veo, porque es incluso derechos humanos. Ojalá. Tampoco lo veo en la posibilidad de eliminar el Ministerio de Educación o de Salud en Argentina, por decir solamente dos temas. Y el tema es que cuando vemos toda esta cantidad de propuestas, un total capitalista, pero de repente con una voz como si fuera un dictador, ¿quién es este señor Javier Milei? Mira, una ocasión escuché a un candidato que quería ser gobernador de Jalisco, empresario, y haz de cuenta que era Milei, eran las propuestas de Milei. Pero ponle el nombre. Y cuando estaba la exposición, cuando estaba haciendo la exposición, lo va a decir al final. Me permití interrumpirlo y le solicité permiso. ¿Me permites hacerte una pregunta? Sí, adelante. Y le pregunté, ¿te vas a convertir en dictador? Le digo, porque para hacer todo eso que quieres hacer para Jalisco, se requieren reformas federales, estatales, locales, y pues no tienen los elementos, y para hacerlas, en caso de que llegaras y todo, se requiere mucho tiempo, muchos años, y ahí te llevaría, le digo, ¿no? Entonces, en el caso de Milei, pues yo creo que está condenado al fracaso ese plan de gobierno, solamente pues que en la renovación que haya de los congresos logre tener esas mayorías que le permitan hacer esas reformas. ¿Pero y los decretos? Habrá que ver los alcances de los decretos, qué alcance tienen los decretos. Y por otro lado, yo no hablo ni de izquierdas ni de derechas. Yo creo que el tema de izquierdas y derechas ya quedó rebasado. Yo creo que los malos gobiernos, la gente vota contra los malos gobiernos, la gente se irrita, se frustra ante la pobreza generalizada que han generado malos gobiernos. Entonces, si es un candidato de izquierda, de derecha, a la gente no le importa. Si es populista y trae una buena estrategia de comunicación, se va por ese candidato que le está ofreciendo el cambio. ¿Qué ofreció? El cambio. ¿Qué cambio? Pues no sabe la gente. Pero cambio, ¿por qué? Hay una realidad, un mal gobierno. Entonces vamos cambiando este gobierno. Entonces el discurso antigobierno, antisistema, es el que gana. Ya que él vaya a lograr lo que está ofreciendo, ya es otra cosa. Y ahora, muy atractivo para los primo votantes o primo electores, los que votan por primera ocasión. Ese tipo de electorado
no vota por el partido, no vota por la ideología, vota por el carisma del candidato, vota porque dice cambio, pero no entra a detalle, a razonar, a reflexionar, a que sea un voto reflexivo, ¿no? Entonces, el populismo es muy atractivo y lo hemos visto no nada más en Argentina, lo hemos visto en Estados Unidos, no tiene ideología el populismo, logran ganar cuando hay una sociedad muy irritada, muy molesta por un mal gobierno. Y Argentina, pues, lo ha tenido, ese tema de inflación terrible que más del 100%, 140%, que es repetitivo y cíclico, que lo vive. Y por otro lado, se dice pues que es el péndulo. Pues no es el péndulo, yo creo que más bien es los malos gobiernos, el malestar, la irritación de los ciudadanos contra los malos gobiernos, porque puede ser uno de extrema izquierda, una extrema derecha, uno de derecha, un conservador, etcétera. Es quien le vende ese discurso de cambio, de antigobierno. Y supo comunicarse, y yo creo que en las campañas que vienen aquí en México, aquí en Jalisco, pues el que sepa vender eso del antigobierno, un buen estrategia de comunicación que machaque, pues que explote muy bien el tema, pues si la gente está muy irritada con el gobierno, si maneja que se vayan estos y ahora vamos nosotros, vamos a cambiar, vamos a transformar, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo creo que ese es el camino pues que se seguirá, y de los resultados que se den, pues no nos sorprendamos, pues, porque hay un campo fértil para que esas situaciones puedan suceder con ese tipo de discursos, con ese tipo de propuestas, no con ese tipo de candidatos. ¿Y no nos dijiste el nombre? Después se lo comento. Por respeto no lo digo públicamente porque está muy mal de salud. Por eso te decía que te pusieras serio, mi querido. Está muy mal de salud. Está muy mal de salud. Ya nos dijiste que... Está muy mal de salud. Bueno, el tema es que hace ya varias semanas habíamos comentado si América Latina se estaba pintando de izquierda, ¿no? Y con esto pareciera que es un revés o que es un freno a esa inercia que llevaba de modificarse, ¿no?, las formas de gobierno de América Latina. Es que el problema también es el diseño institucional. Los presidentes necesitan de mayorías en el Congreso para hacer esos movimientos. Tenemos el caso de Perú, donde el presidente del Congreso no se entendían quién terminó perdiendo el presidente. Me parece que mientras ese diseño no se adecue a las características actuales, vamos a seguir viendo estos malos gobiernos que menciona Gabriel. Bueno, nos tenemos que despedir. Era día de asueto. Les agradecemos de manera especial que hayan hecho un esfuerzo, que no hayan aprovechado las últimas horas del Buen Fin. A lo mejor hicimos un favor para que no gastaran más. Para cuidar la tarjeta de crédito. Por favor, mi querido Gabriel. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, buenas noches. Charo, gracias. Gracias, es un gusto. Iván. Gracias, Trina. Gabriel, Iván. Gracias. Muchas gracias, como siempre. A usted por habernos acompañado. Que tenga excelente noche.